¿Lo leemos todos juntos? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque... Hasta ahí. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos has regalado, Padre, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Nos has puesto todavía, Señor, hemos podido abrir nuestros ojos por la mañana, Padre, y podemos darte alabanzas y la gloria y la honra porque eres tú el quien la mereces, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de la vida. Y porque además de eso, Señor, nos has premiado, Señor, con un regalo que no merecíamos, Señor. Yo te doy gracias por ese hermoso regalo que nos has dado, la salvación. Ahora ayúdanos, Señor, a poner por obra cada una de las palabras que tú dejaste escritas aquí en tu Biblia, Señor. Yo te doy gracias porque tú nos das entendimiento a cada uno de los que estamos aquí y porque eres tú el que nos habla, Señor. Eres tú, Padre, porque yo también necesito de ti. Todos necesitamos de ti. Así que te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. La idea central o lo que les trato de transmitir el día de hoy es que vamos a identificar las enseñanzas fundamentales de Jesús sobre cómo guardar el espíritu de la ley, ¿verdad? Porque en otra versión de Mateo 5:17 que acabamos de leerlo, dice, no penséis que he venido... No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley. Muchas veces pensamos que por la gracia que Dios ha extendido a través de Jesucristo a nuestras vidas, no debemos de cumplir la ley, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos da una explicación de por qué Él vino a eso, a cumplir la ley, ¿verdad? Y a enseñarnos a cumplirla a nosotros. Todos tenemos un dicho, el fin justifica, bueno, en el mundo teníamos ese dicho, ¿verdad? El medio justifica el fin. El fin justifica los medios, ¿verdad? Muchas veces en nuestro diario vivir queremos lograr objetivos. Yo creo que todos alguna vez nos hemos planteado metas antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Cuando conocemos la palabra de Dios ya vivimos enfocados en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Pero antes de conocerlo, no nos enfocábamos en eso, ¿verdad? Nos enfocábamos en los propósitos personales. Cada quien tenía metas y nos enfocábamos en ellas. Esta frase o dicho significa que cuando el objetivo final es importante para la persona o para mí, cualquier medio para lograrlo es válido. Aquí yo puse una pequeña ilustración de cuando una ama de casa se involucra en el mundo de las ventas por catálogo. Ella ve la tabla de incentivos monetarios, ¿verdad? Y se fija una meta y dice, a tal nivel voy a llegar. Y a veces para lograrlo, pues usamos medios que no son tan éticos, ¿verdad? Hay unos que sí, hay otros que no tanto. Que ya le quitamos la clienta a la comadre, que le damos más barato para que la competencia, en fin, usa medios éticos y otros que no son tan éticos. En el tiempo de Jesús, los fariseos tenían su objetivo. Vamos a hablar del tiempo de Jesús. Los fariseos eran personas, eran judíos, que conocían la ley totalmente, o sea, la conocían muy bien, ¿sí? La conocían nada más, ¿verdad? Porque muy pocas veces la aplicaban. Es por eso que ese término a veces se usa en la iglesia, ¿verdad? Del fariseísmo, que no seamos fariseos, que sabiendo todo lo que está en la Biblia, lo queremos aplicar a los demás,
pero a nosotros no. Eso es el término fariseo. Pero aquí vamos a hablar de los fariseos del tiempo de Jesús. Ellos tenían su objetivo, ser hombres de Dios que cumplían todos los mandamientos que el Señor les había entregado a través de la ley de Moisés, que tenían vidas ejemplarmente piadosas y que por tal motivo ellos podían juzgar y hacer que otros cumplieran la ley para así... Ánimo, ánimo. Dios. Amén. Para así agradar a Dios. Y para lograr este objetivo, ellos no les importaba mucho los medios para lograrlo, ¿verdad? Porque buscaban las apariencias antes de vivir la ley en sus corazones. Su enfoque era legalista. Este es otro término que todavía se usa en la iglesia. Alguien que es legalista, pues es igual, ¿verdad? Legal, o sea, de leyes. Se enfocan las leyes de Moisés, en las que eran en ese tiempo, y tratan de que juzgar, ver a los demás el defecto, verles a los demás, estás infringiendo la ley, y juzgar y sobre todo emitir el juicio, porque los apedreaban o dependía de lo que dijera, ellos emitían también juicio. Pero hacia ellos no, a ellos la ley no llegaba, ¿verdad? Guardaban la ley por fuera, aparentarlo hacerlo, pero la quebrantaban en sus corazones donde el ojo humano no lo veía. Por el contrario, los ciudadanos del reino de Dios, o sea, ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los ciudadanos del reino de Dios. Debemos guardar el espíritu de la ley, no solo su letra, ¿verdad? Porque a veces igual y podemos caer en ese fariseísmo, en esas cosas que antes tenían estas personas que conocían bien la palabra de Dios, la ley, en ese tiempo la ley de Moisés, y nada más querían aplicárselo a los demás, y en sus vidas no aplicaban nada, ¿verdad? Jesús cumplía la ley al enfatizar su significado completo y profundo. Él vino a completar lo que la ley había comenzado. Y Jesús nos dio 6 ejemplos en que ellos, los fariseos, decían guardar la ley, pero realmente la incumplían. Para nosotros son ejemplos de la ley interior del corazón. Ese es el enfoque de Jesús. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque de nosotros también? El enfoque de la ley interior del corazón. O sea, tenemos que cumplir la ley en nuestro corazón, para que así, de lo que hay en mi corazón, de la abundancia de mi corazón, hable mi boca y todos mis hechos, ¿verdad? Y no en el enfoque de los fariseos, que solo era guardar la letra, ¿sí? Primero que nada vamos a ver el pecado de la ira. Mateo 5, 21, 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo esas palabras, ¿verdad? Muy claramente. Ellos se enfocaban en no matarás, se enfocaban en el asesinato, nada más. Pero no tomaban en cuenta, trataban de evitar la consecuencia, pero no la causa. ¿Cuál es la causa de que alguien asesine a alguien? El enojo, Empieza con una pequeña rencilla o enojo, ¿verdad? Y ahí queda sembrado en el corazón. Por eso él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él estaba yendo a la causa raíz, estaba yendo a lo que provocaba un asesinato. No se estaba esperando hasta que asesinaran a alguien, ¿verdad? Antes de tratar la consecuencia del pecado, el asesinato, Jesús se enfocaba en la raíz del pecado, el enojo. El asesinato nace de la ira, por tanto Jesús iba más allá del síntoma, buscando la causa. Cuando nosotros en nuestra vida pasada nos enojábamos, ¿verdad? ¿Cómo éramos? Recordados. Sí, ¿verdad? Yo creo que si un día
o sea, el diablo empezaba a provocar más ira y más enojo en nuestro corazón, que íbamos a hacer, algún día vamos a asesinar a alguien, ¿verdad? Así. Físicamente estoy hablando, así espiritualmente, pues quién sabe, ¿verdad? Ok. Jesús con esto los enseñó y nos enseña que no es suficiente evitar asesinar a alguien. La ira también debe ser controlada. No dice que no nos enojemos, sino que evitemos que ese enojo se quede en nuestro corazón. Cuando nos enojamos con otros, nosotros estamos juzgando. Y esto trae como consecuencia el juicio de Dios. ¿Quién se acuerda que dice Mateo 7, 1 y 2? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Efesios 4:26 nos dice también, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no lo deje hacer ahí una raíz de amargura, ¿verdad? Porque empezando con eso ya, quién sabe hasta dónde llegue ese enojo, esa pequeña raíz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ira? ¿Ustedes qué creen que es la ira? ¿Sí? Un enojo pequeño que va creciendo. Sí, es la emoción del enojo convertida en pecado. Eso es la ira, ¿sí? Por lo tanto, airarse no es un pecado, pero puede llegar a serlo. Los cristianos debemos aprender a controlar nuestras emociones rindiéndonos al Espíritu Santo, quien produce el fruto del autocontrol o la templanza. Entonces, cuando nos enojemos, rendirnos. Yo ahora he optado por irme de donde esté para autocontrolarme, porque la ira, o sea, el enojo puede convertirse en ira, ¿sí? Y puede llevarnos a otras cosas más, pues al asesinato, ¿verdad? Segundo, el pecado de la lujuria. Vamos a ver en Mateo 15, 19, 20. Aquí Jesús nos explica, ahorita que leamos este versículo, que el problema real no son las manos sucias, sino el corazón sucio. Vamos a leerlo todos juntos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí estaba explicando, estaban dando la introducción de lo que realmente es la lujuria. Ya sabíamos que Jesús vino a cumplir la ley, vino a enfatizar el espíritu de la ley. La ley prohíbe tanto el asesinato como el adulterio. Estos pecados son resultados de los malos deseos de ira y lujuria, ¿sí? Jesús tocaba esos deseos que antecedían al asesinato y al adulterio. En otras palabras, se enfocaba en la condición del corazón. Los fariseos se enfocaban en la práctica externa, con las palabras de la ley y la tradición. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó para no caer en la tentación? Mateo 26, 41 nos lo dice. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Él nos dijo cómo hacerlo. Velar y orar todo el tiempo. Porque una cosa es ser tentado y otra cosa es decidir ceder a la tentación, porque todos somos tentados, ¿verdad? Y yo tengo la decisión de decir si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Con respecto al pecado sexual, Dios ha bendecido el sexo dentro del matrimonio y eso todos lo sabemos. Por lo tanto, el sexo fuera del matrimonio le desagrada. Las personas debemos orar para que el Espíritu Santo nos dé el poder de vencer el pecado, aún aquellos cometidos con nuestra mente. En pocas palabras, guardar el espíritu de la ley significa dejar que Jesús sea el Señor de nuestros pensamientos privados.
Pues ¿quién no ha tenido pensamientos pecaminosos? Todos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando llega un pensamiento pecaminoso a nuestra mente? Lo rechazamos, lo sometemos, ¿verdad? Y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Significa someter cada pensamiento. Y no empezar ahí a seguirle y a seguirle y a seguirle, ¿verdad? Porque pues eso es lo que nos va a llevar al pecado, a cometer pecado. Segunda de Corintios 10:5 nos dice cuál es la verdadera adoración. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, cada que tengamos un pensamiento que ya sabemos que no viene de Dios porque somos sus ovejas y conocemos su voz, sabemos cuando Dios es el que habla y cuando no, entonces hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, con respecto a esto, a la lujuria, al cometer adulterio, sí sabemos que es adulterio, ¿verdad? Todos aquí presentes, ¿sí? Amén. Al adulterio les llevaba a otro pecado que era, bueno, otra cosa que a Dios no le agrada, el divorcio. Y vamos a ver qué dice Jesús en Mateo 5:31-32, porque él condenaba esta hipocresía. 31-32. Pero déjenles, antes de que lo leamos, les adelanto cómo es que los fariseos se divorciaban, los judíos. Tal vez la mujer podía ser una mujer que le estuviera echando todas las ganas para hacerle de comer, para cumplir con todas sus responsabilidades de mujer en aquellos tiempos. Si saben, las mujeres pues no trabajaban en ese tiempo, ¿verdad? Ellas dependían de lo que el marido les daba. Entonces, al hombre ya no le gustaba algo de la mujer, no es tan bonita como yo pensaba, o ya se está haciendo viejita, o yo qué sé, ¿verdad? Y un día le hacía la comida salada, ya podía darle carta de divorcio, ¿verdad? Y podía decir que estaba cumpliendo la ley porque le estaba entregando una carta de divorcio. Vamos a leer qué dice. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Nada más él nos da esa causa de divorcio, ¿verdad? La fornicación, y que fuera comprobado, porque a veces podían decir eso y si no estaba comprobado, igual podían darle su carta de divorcio. Pero una mujer en aquellos tiempos no tenía las facilidades que tenemos nosotros como mujeres en estos tiempos, que podemos trabajar, podemos subsistir por nosotras mismas. En aquellos tiempos no, o la llevaba a casarse con otra persona y a su vez cometer adulterio, o la llevaba a vivir en la calle. ¿Cómo se llaman? De indigentes, ¿sí? Hasta esos extremos. En caso de infidelidad, la víctima tenía el derecho moral de divorciarse y volver a casarse. Sin embargo, en muchos casos el divorciarse y volverse a casar puede convertirse en adulterio, pues no siempre era verdad lo del engaño. Esto aún es vigente hoy. Afortunadamente las mujeres, pues como les había dicho, el día de hoy nosotros tenemos más oportunidades para subsistir que en el tiempo de Cristo. Por tanto, el divorcio no necesariamente nos deja desvalidas económicamente, pero en las mujeres de ese tiempo sí, en las mujeres del tiempo de Jesús. No obstante, la lección es evitar divorciarnos y buscar reconciliación si es posible.
Nadie debe divorciarse por motivos egoístas o frívolos. No, pues ya no quiero a esta mujer. Allá como que me está haciendo ojitos otra, ¿verdad? O como que me gusta más. Esos son motivos egoístas y frívolos. O como que ya no la quiero, pues voy a buscar la felicidad, ¿verdad? Egoísta y frívolo. O egoísta mujer y frívola, porque también hay de los dos lados. Dios dio la ley para proteger las personas, no para que abusen de ella. Ninguna persona justa hace a otros caer conscientemente. Los hombres o las mujeres que hacían eso, que se divorciaban así como así, hacían que la otra persona cayera en pecado también, ¿sí? Por divorciarse de ellas. El espíritu de la ley demanda la protección de los derechos del matrimonio. Esto lo podemos ver en Mateo 19, del 1 al 12. Se lo leo, ¿sale? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué es eunuco? ¿Sí saben? Una persona que se abstiene de tener relaciones. Unos dicen que son hechos desde el vientre de su madre, o sea que nacen, sí, a lo mejor no pueden, ¿sí? Eran castrados, hermano. No, los primeros son los que nacen, Sí, los segundos son hechos por el hombre, esos son los que son castrados, y los terceros son los que así mismo se hacen, o sea, como el apóstol Pablo, que decidió guardar su vida de las mujeres, apartarse, ¿sí? Esos son los eunucos. Porque decían: ay no, si es tanta regla para el matrimonio, mejor no hay que casarse. Pero dice Jesús que no todos pueden, no todos tienen ese, no todos fue dado eso. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Que mejor se casen si van a estarse quemando. Entonces, pero hay que ver todo lo que implica el matrimonio, ¿verdad? Porque la ley de Dios fue para proteger el matrimonio, no para destruirlo, no para acabar con eso. Otro punto que Jesús nos habló fue la irrelevancia de los juramentos. En Mateo 5, 33, 34. De hecho, casi todo está ahí. ¿Lo leemos? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero se ha puesto a hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto, del mal procede. A los fariseos les gustaba aparentar ser justos, pero ellos usaban la ley como manto para cubrir su maldad. Una vez más, Jesús expuso su hipocresía. Aquí nos habla de lo que ellos hacían, o a lo mejor también nosotros lo hacíamos, ¿no? Cuando decíamos, te lo juro, ¿verdad? Jurábamos, ¿verdad? Por no sé quién, o sea, jurábamos y no lo cumplíamos. Sí, entonces el Señor Jesús habló de esto también, o sea, también en su palabra está escrito que no debemos hacer eso. Un fariseo juraba por el templo y cuando él no cumplía la promesa decía que el juramento por el templo no era sólido. O sea, ellos usaban la misma ley para no cumplir sus promesas. Mateo 23, del 16 al 23 nos explica. Lo leemos, ¿sale? 16 al 23. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Incesados y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, aquí nos explica Jesús, ¿verdad? Porque ellos juraron por el templo para que creyeran en su palabra. Pero como ellos mismos en su palabra ellos decían que lo que era válido era jurar por el oro del templo, ahí sí eran deudores. Entonces cuando no cumplían su promesa, para ellos era fácil decir, pues es que no es sólido, el templo no es sólido, o sea que ese juramento no tiene validez, ¿sí? Y así hacían, engañaban a las personas. Un juramento no es necesario para nosotros, no debe ser necesario para nosotros porque debemos ser hombres y mujeres honestas. Porque la palabra de un hombre o una mujer honesta no debe ser validada con nada, sino con nuestros propios hechos. Jesús enseñó que el espíritu de la ley es decir, la verdad. Entonces cuando ellos juraban, la raíz pues venía a ser pues, que estaban mintiendo, ¿sí? Entonces nosotros, la ley del corazón dice que debemos de decir siempre verdad, que de nuestros labios salga sí, 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 o no, sí, no, ¿verdad? Entonces debemos de decir siempre la verdad y cumplir con lo que decimos. Los ciudadanos del reino de Dios guardan el espíritu de la ley. El espíritu de lo que Jesús enseñó en Mateo 5 es que los juramentos no son necesarios. Dios hizo un juramento, bueno, hasta ahí. La venganza de Dios. Vamos a ver en el punto 5, que viene en Mateo 5, 38, 39. Usted que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo,
Antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y antes yo creo que todos queríamos cumplir esa ley, ¿verdad? Pero yo os digo que resistáis al que es malo antes que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha y vuélvele también la otra. Dios entregó el principio del ojo por ojo para garantizar justicia. Que si, por decir, alguien me robaba una oveja, tenía que reponérmela. ¿Sí? O que alguien tomaba algo de mí, tenía que reponer con lo mismo. No, y ellos lo llevaban al extremo, ¿verdad? Entonces dice, pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Dios entregó esto para garantizar justicia. Limitaba la venganza a lo que era justo. Algunos eruditos dicen que los fariseos estaban usando este principio para justificar venganzas personales, ¿sí? Ya estaban metiendo el pecado. Sin embargo, la ley requería que los jueces judíos hicieran la justicia, no la persona afectada. Ellos decían, no, pues ojo por ojo, y yo me iba y me vengaba personalmente. Y no, los jueces eran los que tenían que hacer ese trabajo. Ellos tenían que ir a exponer su caso y ya los jueces decidían qué era lo que se tenía que hacer o la persona que estaba designada para eso. Jesús condujo a las personas al juez más grande de todos. Él dijo que cuando alguien es perjudicado no se debe buscar venganza personal. Más bien que los derechos de la persona deben ser rendidos a Dios. A su vez, Dios juzgará, tal como lo hicieron los jueces de Israel con las personas perjudicadas en su tiempo. Y en Mateo 5, 38, 42, Jesús enseñó varios principios para rendir los derechos personales. Morir al yo. ¿A quién de ustedes les cuesta trabajo? Morir a los derechos personales. ¿Verdad? Si es que me hizo, ¿cómo? Si mi corazón me duele, ¿verdad? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí va la primera. La segunda, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si lo tienes, ¿verdad? En Mateo 5:41 hablamos de la milla, ¿verdad? De la segunda milla, la famosa segunda milla. ¿Quién ha oído hablar de eso? Bueno, para el que no ha oído, en los tiempos del Nuevo Testamento, un soldado romano podía obligar a un judío a ayudarle a llevar su carga por 1 milla, ¿sí? Entonces para ellos era eso muy vergonzoso, era humillante, porque pues ellos eran hijos del rey, el pueblo escogido por Dios, pero estaban sometidos bajo la autoridad romana en esos tiempos. Entonces el soldado romano los obligaba, órale tú judío, ayúdame y cárgame mi carga, y podían obligarlos 1 milla. Y para ellos, pues era lo peor. Pero Jesús les dijo, llegas a la milla, cárgale otra milla. ¿Sí? ¿Por qué? Pues para mostrar amor, ¿verdad? Eso es lo que Jesús quería que nosotros hiciéramos, que muriéramos a nuestros derechos. Aunque los judíos odiaban tal servidumbre, Jesús les instruyó a ofrecer una segunda milla. Esto era para mostrar amor, el poder más grande del universo, y para imitar a Dios. La rebelión y la contienda no cambian a las personas para mejor, porque se enfocan en los efectos de las acciones de las personas. Si yo me rebelo o me pongo a contender con la persona, no voy a ganar a la persona, ¿verdad? Nunca mente. La única forma de ganarlos es demostrarles amor, ¿verdad? Y un amor genuino, porque el amor es el que cambia el corazón al enfocarnos en la causa de las acciones de las personas. Si esa persona me está obligando a hacer algo que yo no quiero, órale, voy a hacer más por ti todavía, para que ellos vean que realmente Jesús vive en mí, ¿verdad? Porque Él es el que instruyó a hacer eso. La gente escoge uno de 3 caminos en la vida. Hay 3 caminos.
y la gente va a escoger uno. El camino abajo es para aquellos que se niegan a cumplir sus deberes. Esos rebeldes renegados que dicen, yo no voy a hacer nada de lo que nadie me diga, voy a ser rebelde sin causa, ¿verdad? Eso es un camino. Otro camino es el intermedio y es para todos aquellos ciudadanos comunes en el mundo. A menudo reclaman, van reclamando pero van caminando, ¿verdad? Todo el tiempo se van quejando. Mientras caminan esa primera milla, pero cuando ya llegan a la segunda, hasta ahí se detienen. Nada más hacen lo que les dicen. Son personas ordinarias que nada más hacen lo que les dicen que hagan. Y el tercer camino es el camino mayor. Y ese es para nosotros, para los ciudadanos del reino, de los reinos de los cielos. Estos seguidores de Jesús hacen más de lo que se pide